Muy buenas tardes para todos. De parte de la Asociación Colombiana de Ingenieros Asciende, le damos la bienvenida. Gracias por acompañarnos. El día de hoy nos va a acompañar el ingeniero Oscar Mauricio Díaz. En un momento él iniciará la conferencia. Vamos a dar unos minutos para que puedan las personas compartir el link a sus colegas, amigos y conocidos. Es un tema que les puede interesar a muchas personas. Vamos a dar 2 minutos para iniciar la conferencia. Muy buenas tardes para todos. De parte de Así nuevamente les damos la bienvenida. Gracias por acompañarnos, por este tiempo que nos dedican. Recuerden que Así seguirá realizando estas actividades. El día de hoy nos va a acompañar el ingeniero Oscar Mauricio Díaz. Qué pena, el doctor Oscar Mauricio Díaz. Doctor, ¿en este momento me escucha? Muy buenas tardes, Daniel. Muy buenas tardes para todos. Sí, señor. Fuerte y claro. Gracias, ingeniero. Doctor, de parte de Así le damos la bienvenida. Gracias por acompañarnos, también por compartir su conocimiento, sus experiencias con nuestros asistentes. El doctor autoriza que lo podemos realizar consultas o preguntas en el transcurso de la conferencia. Así que las personas que desean realizar esas consultas pueden dar clic a la manita que aparece en sus dispositivos o realizar la pregunta por escrita y se la leeremos al conferencista. En el transcurso también de la conferencia vamos a tener al señor José Vivas, quien nos va a presentar, nos va a hacer una breve presentación, pero eso va a ser al finalizar. Doctor Oscar, en este momento podemos dar inicio a la conferencia. Bueno, muchas gracias. Bueno, prendo un momentico la cámara. Muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Oscar Mauricio Díaz Sierra, 8 años como asesor en temas pensionales, temas tributarios y temas de inversión. ¿Sí? Llevo trabajando este tema considero que personalmente pues es un tema muy importante. Todas las preguntas, por favor, que tengan durante nuestra charla, pues por favor, sin ningún problema. Quería saludarlos, quería presentarme. Voy a apagar la cámara para no tener conflicto de pronto con el tema del internet y empezamos. Entonces, esta charla es sobre las generalidades del sistema pensional en Colombia, algo que nos atañe a todos nosotros, ¿sí? ¿Por qué? Porque bien o mal es un tema muy importante, ¿sí? ¿De dónde sale nuestro sistema actual? Pues sufrió una modificación en la Ley 100 de 1993, donde se estableció un sistema general de seguridad social que se clasifica en 3 ramos: el sistema general de pensiones, el sistema general de salud y el sistema general de riesgos profesionales. ¿Sí? El sistema general de pensiones está clasificado pues por los fondos de pensiones y el fondo público régimen de prima media,
está el Sistema General de Salud, que está clasificado con las EPS y IPS, que de la misma manera es contributivo y subsidiado, y el Sistema de Riesgos Profesionales, que está administrado por la Administradora de Riesgos Profesionales, que buscan cubrir todo lo que tiene que ver con accidentes laborales y enfermedad profesional. ¿Sí? ¿Cuál es el objeto del sistema de pensiones? El objeto del sistema de pensiones es garantizar a la población el amparo contra las contingencias derivadas de ¿qué? De llegar a una vejez, vivir mucho, una invalidez, una enfermedad o un accidente, o el fallecer. ¿Sí? El fallecimiento, en el cual, pues en este caso, nuestros beneficiarios se verían bastante afectados, o en cualquiera de las dos situaciones también anteriormente presentadas, pues se genera una afectación en nuestra calidad de vida y en el de las personas que nos rodean. Y esto se hace mediante ¿qué? Mediante una pensión, que es un salario o una prima que se empieza a generar a partir de cualquiera de estos tres sucesos, que lo que busca es garantizar que no se siga afectando de cierta manera la calidad de vida que estábamos teniendo. Ahora, es importante tener claro que se manejan unos pilares fundamentales de la estructura del sistema de pensiones. ¿Cuáles son? Que en muchas oportunidades pues no los conocemos, y es el primero y el más grande es el solidario, que es enfocado a la población vulnerable, financiada con presupuesto público, contribuciones de segundo nivel de ingresos al Fondo de Solidaridad y Fondo de Garantía de Pensión Mínima. Esos, mis queridos ingenieros y participantes de esta charla, que ustedes ven a veces en su volante de nómina, que ustedes a veces dicen, ¿qué será ese fondo de solidaridad? ¿Qué será ese fondo? Es precisamente ese descuento que le hacen, ¿para qué? Para ayudar a contribuir a cubrir las pensiones o ayudar a esa población vulnerable que por X o por Y razón o no alcanzaron su pensión o están en condiciones de vulnerabilidad. Bueno, sigue el régimen contributivo obligatorio, que es todos los trabajadores formales o independientes que generen más de un salario mínimo deben aportar a pensión obligatoria. Y el último y el más pequeño, que es el voluntario, que es cuando yo tengo unos recursos adicionales y que yo, viendo que no voy a tener una muy buena pensión en el tiempo, deseo hacer un aporte voluntario. Este aporte voluntario, muchos de ustedes lo han visto, que está en el Estatuto Tributario, en el artículo 116-1, que establece que estos aportes, por ejemplo, tienen beneficio tributario. Se hace mediante tres mecanismos: los aportes a las cuentas AFC, los aportes voluntarios a los fondos privados de pensión y en los seguros privados de pensión. ¿Sí? Cuando les revisen ese tema, pues digamos que sí es cierto que tiene un beneficio importante, y adicional a esto les permite a ustedes ir no solo acumulando un capital, sino al mismo tiempo ir generando una masa de capital. ¿Para qué? Para buscar bajar la brecha pensional, que más adelante vamos a ir revisando. No sé si hasta acá, Daniel, alguna persona tiene alguna pregunta. No, señor, por el momento no. Recuerden los asistentes dar clic a la mano que aparece en sus dispositivos. Sí. La señora Paola Consuelo está dando clic al micrófono. En este momento la escuchamos. Hola, es que Hola, Paola. yo te escucho robotizado. ¿Soy la única o vuelvo a ingresar? ¿Me escuchas? No sé. Sí, la escuchó Sí, yo perfectamente. le escucho perfecto, señora Paola. ¿Sí me escuchas? Sí, la estamos escuchando. Sí. Yo le escucho. Ok, voy a volver a Perfecto. ingresar porque yo te escucho, Oscar, te escucho súper robotizado, entonces voy a volver a ingresar. ¿A mí cómo me Ok, escuchas, ¿alguien más me Paola? escucha? No, es que no te entiendo, me suena como un robot. Listo. Vuelve a ingresar, tranquila. Con el mismo link, si es tan amable.
Voy a volver a ingresar, gracias. Daniel, ¿usted me escucha bien? Perdón, le pregunto ya. Señor, yo lo La escucho muy señora bien. Paola. Podemos No sé si continuar. alguien más tiene. Ok. Listo. Entonces, continuemos. Ahora, ¿cuáles son los tres pilares fundamentales que se administran bajo nuestro sistema pensional? Uno, y el más grande, es Colombia Mayor, que equivale a 1.21 millón promedio de personas que en la actualidad se encuentran en este mecanismo. ¿Y quiénes son? Pues personas que están de avanzada edad, que no alcanzaron a obtener pensión, que nunca cotizaron, y es un fondo contributivo. Sigue el ahorro individual, que son los PIPs. Hay alrededor de 1.272.000 personas en la actualidad vinculadas, ¿sí? Estos son aquellos, fue un programa del gobierno que salió más o menos hacia alrededor del año 2017 o un poco antes, que estableció un mecanismo mediante el cual el gobierno aporta un aporte versus lo que aporta la persona. ¿Esto con qué fin? Con que se genere un ahorro y le permita a las personas en la edad de vejez tener un capital bastante importante que les permita tener una calidad de vida en su vejez. Sigue el régimen de prima media y el régimen de ahorro individual con solidaridad, los cuales son los fondos privados de pensión, y el ahorro voluntario, como ya lo mencionamos anteriormente. ¿Sí? Ahora, dentro de los regímenes pensionales está el régimen de reparto o fondo público, donde pues es un sistema piramidal y que busca, mis queridos participantes, y es que las personas, los trabajadores que son la base, vayan aportando. ¿Para qué? Para subsidiar los pensionados en el tiempo. Las cotizaciones de los trabajadores actuales pagan las mesadas de los pensionados, en resumidas cuentas. ¿Qué variables hay? Y es que al momento de la pensión puede llegar a haber una indemnización sustitutiva si no hay si no se cumplen las condiciones de pensión, que cuáles son básica y primordial, la edad de pensión. En Colpensiones todos tenemos que llegar a una edad de pensión para podernos pensionar, es decir, los hombres 62, las mujeres 57, ¿sí? Es una condición fundamental que se estableció. Bajo ningún concepto yo me pensiono por vejez si no tengo la edad en Colpensión. Ahora, la segunda condición que debo cumplir es que debo tener mínimo 1.300 semanas, es decir, el equivalente a 26 años. Tengan presente siempre que vean su extracto, ya sea de fondo privado o de Colpensiones, que las semanas que se tasan son por cada año son 50 semanas. Después de cumplir esas dos condiciones, se les va a aplicar la siguiente fórmula, que es R es igual a 65.5 menos 0.5 por S. ¿Qué significa S? S es igual al promedio de toda la vida o al promedio de los últimos 10 años dividido el salario mínimo. ¿Esto qué nos va a permitir? Tener el porcentaje de pensión que vamos a recibir, es decir, el ingreso base de liquidación. Ahora, hay que hacer una aclaración, y aquí donde ustedes ven que no es heredable, ¿a qué se refiere? Se refiere a todas estas personas que son, por ejemplo, solteras o que no tienen hijos, que no tienen dependientes económicos, que no tienen a alguien que por ley amerite recibir esa pensión. En ese caso, la persona no va a recibir esta indemnización o va a recibir esto. En ese caso, ese dinero va a quedar, por decirlo de alguna manera, en manos del Estado, ¿sí? Para que tengamos claridad en eso. Por eso, siempre hago acá un paréntesis, es importante revisar siempre qué es lo que más me conviene a mí. No, en el agio popular se maneja mucho es que mi tío se pensionó con pensiones, le fue muy bien. ¿Por qué? Porque cada persona es un mundo aparte.
Y por eso es necesario siempre mirar cuáles son mis prioridades, cuáles son mis condiciones, qué es lo que busco, cómo quiero mi vejez, qué quiero, cómo lo quiero. ¿Para qué? Para ahí empezar a definir cómo vamos a ir planificando eso. Nadie planea fracasar, se fracasa por no planear, en resumidas cuentas. Y la pensión, a pesar de que nos vendieron el mal concepto de que no nos vamos a pensionar, sí nos vamos a pensionar porque hay 3 tipos de pensiones que las otras 2, muchas personas las desconocen. ¿Sí? Siempre asociamos que la pensión es vejez y no. Entonces, quería hacer este paréntesis. No sé, Daniel, si frente al régimen público hay alguna pregunta en este momento. No, doctor, por el momento no tenemos consultas. Nos escribieron fue que se escucha bien otras personas que están en la reunión. Ok, perfecto. Ahora, vamos al régimen de ahorro individual con solidaridad, que son los bien llamados fondos de pensiones privados o AFPs, los cuales llegaron en el año 90 durante toda esa transición del gobierno de César Gaviria, donde en total llegaron 16 fondos, ¿sí? Y en total hoy nos quedan 4 fondos, los cuales son Porvenir, que es del grupo Aval, Protección, que es del grupo Bancolombia o grupo antioqueño, Scandia, que es un fondo internacional, y Colfondos, que también es un fondo internacional porque recientemente fue adquirido por la AFP chilena Habitat. ¿Sí? ¿Qué es importante tener presente? Que es una cuenta como la del banco. De entrada, es importante hacer esa aclaración. Por eso ustedes ven los que tienen fondo privado que les llega un extracto donde les va mostrando unos saldos. ¿Qué son esos saldos? Es lo que usted está acumulando en el tiempo. Ahora, funciona de la misma manera que funciona el régimen público en cuanto que, pues que la base de cierta manera ayuda a complementar las pensiones. ¿Sí? Pero esto tiene un componente muy importante y es que la pensión se define es por tiempo y por capital. ¿Sí? Es decir, aquí es algo que es muy importante tener presente y es que cuando ustedes les digan, es que usted con un fondo privado se puede pensionar cuando quiera, es completamente cierto. Usted solo requiere cotizar 23 años. ¿Sí? Qué pena aquí. Es completamente cierto. Ahora, ¿qué es la segunda condición que deben cumplir? Tener un capital. ¿Qué significa esto, Oscar? Claro, yo pude haber empezado muy juicioso a trabajar 20 años y pude llegar a mis 43. Yo puedo ir a mi fondo, pero solo tengo en promedio 90 millones. En ese caso, yo no me voy a poder pensionar. ¿Por qué? Porque debo tener una cuantía mínima que a precios de hoy está en un promedio entre 280 millones y 300 millones de pesos. ¿Esto qué significa? Que nos va a tocar muchas oportunidades seguir aportando hasta cumplir la cuantía mínima que me permita a mí generar esos recursos. Por eso puede ocurrir que haya una devolución de saldos. ¿Qué es la devolución de saldos? Esas personas que ustedes ven en su familia, en su entorno, y dicen, a mí me devolvieron los saldos de la pensión. ¿Por qué? Porque o no cumplieron, lo más probable, y siempre sucede, es que no cumplieron el tiempo, ¿sí? Que fueron esas personas que fueron muy inestables laboralmente, que no aportaron de manera constante, y en primera medida no cumplieron el tiempo, y segundo, las personas que no cumplen el capital. Cuando yo no cumplo el capital, a mí me devuelven la plata, ¿sí? O algunos fondos le dicen, bueno, ahorró usted 100 millones de pesos, ¿cómo quiere que se los devolvamos? Se lo podemos devolver en una renta temporal donde usted va a recibir un salario promedio de 1 millón de pesos, de 2 millones de pesos por X tiempo. Ay, ¿y qué sucede después de que pase ese tiempo? Si no, ya no va a tener más retorno. Ahí pues usted va a empezar a depender de la caridad de sus familiares o de las inversiones que haya hecho o de algo adicional que le pueda estar generando renta. ¿Sí? Es heredable frente a qué? Frente a que yo puedo tener unos saldos y si yo fallecí, voy a poner el siguiente ejemplo, un soltero de 28 años que no tenía hijos, no estaba casado,
y falleció. En este caso, funciona, por decirlo de alguna manera, como un seguro de vida. Es decir, se devuelven los saldos, es decir, que si tenía 20 millones, 30 millones, 40 millones, esos dineros se le retornan a los beneficiarios primarios. ¿Quiénes son? Pueden ser papás, hermanos, primos, dependiendo a quién haya puesto él al momento de la afiliación o quienes hagan la reclamación pertinente y que demuestren pues ese vínculo de consanguinidad, ¿sí? También se pueden generar rentas vitalicias, que es cuando yo cumplo el capital, es decir, si yo acumulé los 280 millones o 300 millones que me vale un salario mínimo, pues yo me quedo con una pensión vitalicia, un salario mínimo, ¿sí? Ahora, ustedes me lo preguntan, ¿cuántos de ustedes a hoy ven con posibilidad que acumulen 300 millones de pesos para pensionarse con un salario mínimo? Probablemente las personas que estén ganando más de 7 millones, 8 millones de pesos. Pero yo les hago una pregunta. Esas personas con ese rango de ingresos, ¿ven viable vivir su vejez con un salario mínimo? Creo que muchos de nosotros no nos hemos hecho esas preguntas. Yo me veo viviendo con un salario mínimo. ¿Cuánto voy a recibir de pensión? ¿El dinero que tengo en mi fondo me está rentando o está perdiendo? ¿La pandemia me afectó? ¿No me afectó? Hagamos ese ejercicio en este momento. Háganse en esa pregunta. ¿Cómo se ven ustedes a sus 62, a sus 55, a sus 57 años? ¿Cómo se ven viviendo? ¿Con un salario mínimo? ¿Con dos salarios mínimos? ¿O con unos recursos por una devolución de saldos, pero sin saber qué hacer con ese dinero y sabiendo que tienen que hacerlo rendir durante mucho tiempo? Creo que esa pregunta no nos la hacemos muy seguido y sería importante empezar a hacérnosla, ¿sí? Daniel, ¿hasta el momento hay alguna pregunta frente al régimen privado? No, señor. Los asistentes, por favor, dar clic a la mano en ahorita que aparecen sus dispositivos y les podré habilitar el micrófono. No, aún no, doctor Oscar. Sí, vamos. Ahora, hay que tener presente las siguientes generalidades y puede salir de esta charla o pueden muchas personas en estos momentos Doctor, dicen, yo ya me quiero. si nos escribe la señora Paola Consuelo, ¿qué pasa si no todos, sino 300 semanas y se invida? Es tan amable, le voy a habilitar el micrófono para que pueda realizar la consulta. Adelante, por Gracias. favor. Preguntaba qué sucede si esa persona que apenas tiene 300 semanas se invalida. Ok, hola Paula, buenas tardes. Claro que sí, eso ya es una pensión de invalidez, lo vamos a revisar más adelante. Digamos que en este momento estábamos en pensión de sobrevivencia, de vejez, ¿sí? Generalidades de la pensión de vejez, ya vamos a pasar frente a la pensión de invalidez, que es otra, pues otro tipo de pensión que hay, y también está la pensión de sobreviviente, ¿sí? Entonces, en ese caso, si la persona se invalida y tiene 300 semanas, a partir de las 50 semanas y de las 500, la pensión empieza el 45% sobre su último ingreso base de cotización, ¿sí? También hay que validar si la pensión es por invalidez, por ejemplo, por riesgo laboral, ¿sí? Y ya funcionaría de otra manera. Pero si quieres, no quería dejarte con la pregunta media. No sé si en parte respondí tu pregunta. Sí, señor, muchas gracias. Vale. Ahora, ¿qué es importante tener presente? Dentro de los dos regímenes, fondo privado y fondo público, yo me puedo trasladar todos los 5 años entre regímenes.
Y el último cartucho, por decirlo de alguna manera, que yo tengo para pasarme a Colpensiones es cuando me falten 10 años para la edad de pensión. Es decir, los hombres cuando cumplimos, antes de cumplir 52, es decir, 51 años, 364 días nos podemos devolver a Colpensiones, y las mujeres cuando tienen 46 años y 364 días se pueden devolver a Colpensiones. Si no lo hacen en ese momento y pasan 47 años con un día, ya no se pueden devolver al fondo público o regresarse al fondo privado. ¿Sí? Contrario a lo que sí sucede entre los fondos privados, que cada 6 meses pues, se puede cambiar de Colfondos a Scandia, de Scandia a Protección, de Protección a Porvenir, de Porvenir. Ustedes lo pueden hacer durante ese tiempo las veces que quieran. Eso me genera algún tipo de problema que yo me esté cambiando de fondos, no. Sencillamente, sí es importante estar revisando por qué se están haciendo esos cambios, buscando mejor rentabilidad, por hacerle un favor a un amigo, bueno, tantas cosas que suceden, pero sí es importante estar revisando periódicamente los rendimientos, cómo está mi dinero, quién es mi asesor. ¿Por qué? Porque eso es algo que con preocupación se ve, mis queridos, y es que las personas dicen, yo creo que estoy en Porvenir, yo creo que estoy en Protección, yo no sé cuánto tengo, yo no sé, es que eso, como están allá, y solo tengo 38 años, solo tengo 45, y cuando menos ya tengo 50, ay, me recomendaron pasarme a Colpensiones, pero si no llevas un buen tiempo laborado, no te va a convenir, por ejemplo, pasarte a Colpensiones. ¿Sí? Por eso es necesario, a pesar de que hoy estamos dando un brochazo a este tema, sí es importante dedicarnos a empezar a revisar con regularidad cómo está esto. ¿Por qué? Porque no solo vamos a pensionarnos por vejez. También Paula nos hacía una pregunta, ¿qué pasa si yo me pensiono por invalidez? ¿Cómo sería mi pensión? ¿Dónde estoy? ¿Qué tan fácil va a ser que me den la pensión en este fondo? ¿Qué tan difícil puede ser? Son muchas preguntas que a veces no nos hacemos porque claramente no tenemos las respuestas y por eso no nos las hacemos. ¿Sí? Pero es necesario empezárnoslas a hacer para buscar esas respuestas que vamos necesitando porque la vida va pasando y no podemos ir dejando que los imprevistos nos cojan y nos afecten. Hoy muchas personas, por cifras de Fasecolda, a hoy tenemos 16.000 huérfanos a razón del COVID. Creo que si en 2019 nos hubieran comentado una pandemia, no lo sabríamos. ¿Cuántos de ustedes, por ejemplo, perdieron un familiar a raíz del COVID y esta persona dejó una familia sin generar ingresos? Ese vecino, ese amigo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque siempre dijimos, es que la pensión no la necesito. Es que la pensión, ¿para qué? ¿Para qué yo como independiente cotizo más del mínimo si a la final eso es plata perdida? Si yo quedo pensionado, ¿yo puedo vivir con un mínimo? Por ejemplo. Monto de las cotizaciones, pues es el 16% del ingreso base de cotización, donde el 12% lo hace el empleado y el 4% lo hace el trabajador. En términos porcentuales, el 75% el empleado y el 25% el trabajador. El ingreso base de cotización, que es el salario mínimo, sobre cuánto es el ingreso base de cotizaciones, desde un salario mínimo hasta 25 salarios mínimos. Oscar, yo me gano más de 25 salarios mínimos. No se puede cotizar más de eso. Para los trabajadores dependientes es el 100% de su salario, para los trabajadores con salario integral es sobre el 70% de su salario y para los independientes o por cuenta propia o por prestación de servicios, la cotización se hace en base al 40% del 100% de sus ingresos, digamos, para tenerlo presente. Ahora, ¿cómo funciona la contribución a las pensiones? Entonces, de un salario mínimo a 4 salarios mínimos, el porcentaje es del 16%. Hay que hacer claridad que del 16% se discrimina de la siguiente manera. En los fondos privados de pensión
solo el 11.5% se va a la cuenta de ahorro individual, es decir, al saldo que ustedes ven trimestralmente, mensualmente en su estrato. Es decir, que una persona que se gana un promedio de 2 millones de pesos aporta el 16%, un promedio de 320.000 pesos. Pero esos 320.000 pesos solo se va a ir a su cuenta de ahorro individual 230.000 pesos. Es decir, los otros 100.000 pesos, ¿qué van a suceder con esos 100.000 pesos? El 1.94% se va para el seguro previsional. ¿Cuál es este seguro? Para cubrir pensión de invalidez y pensión de sobreviviente. El 1% para el 1.06% para la administración del fondo, comisiones y demás, y el 1.5% para el fondo de garantía de pensión mínima. ¿Sí? En el fondo público, ese 16%, el 13% se va al fondo, que es una bolsita común, y el 3% se va para la administración de Colpensiones. ¿Sí? De las personas que ganan de 4 a 16 salarios mínimos, ya van a tener un descuento desde el 17%. ¿Por qué? Porque ya van a tener un 1% que ustedes ven en su volante de nómina que dice Fondo de Solidaridad. Era ese porcentaje que yo les decía que ustedes ven. ¿Por qué me están descontando? Es precisamente para esa población vulnerable, para apoyarlas y demás. Entonces, sigue siendo el mismo descuento, pero le sumamos un 1% al Fondo de Solidaridad y en el fondo público de la misma manera. ¿Sí? Y las personas que ganan de entre 20 y 25 salarios, ya el descuento es del 18%, donde ya es un fondo, ya sube al 2% el Fondo de Solidaridad, y en el caso del fondo público, es el 0.5 del Fondo de Solidaridad y el 1.5 para el programa de Colombia Mayor. No sé si hasta acá alguna pregunta, Daniel. ¿Alguien tiene la mano levantada? ¿Dudas frente a cómo se desglosa el 16% que me descuentan de pensión o lo que yo pago como independiente? No, doctor Oscar, aún no. Ok. Ahora vamos al tema de pensión de invalidez. ¿Sí? ¿Cómo se calcula? Es cuando el porcentaje de pérdida de invalidez tiene que ser superior al 50%. Nunca, si es inferior al 50%, no se cataloga como una pensión de invalidez. ¿Sí? Ahora, ¿cómo comienza? A partir de un año cotizado, es decir, 50 semanas, a las 500, es decir, 10 años, el porcentaje va a ser del 45%. ¿Frente a qué? Frente a mi ingreso base de cotización, hasta llegar a un máximo de el 75%. ¿Sí? Esto es muy importante. En la ARL no hay requisitos de semanas, y algo que es muy importante, que la gente dice, bueno, si yo coticé a pensión hace 5 años y hoy me dio un cáncer y no puedo seguir trabajando, pero yo no había vuelto a cotizar, yo me voy a quedar sin pensión por invalidez. ¿Por qué? Porque la norma dice que debe haber una cotización en los últimos 3 años, ya sea en el fondo privado o en el fondo público. ¿Sí? En ese caso que se diagnostique una pensión, una invalidez, y la persona no tenía esos 3 últimos años cotizados, va a haber una devolución de saldos, o el famoso bono pensional o indemnización sustitutiva, es decir, le van a devolver el dinero. Y cuando el trabajador es menor de 20 años, debe haber cotizado por lo menos 26 semanas en el último año. ¿Sí? Estas son las generalidades de nuestro sistema pensional por invalidez. Ahora, pensión por supervivencia, que es algo que siempre las personas desconocen y consideran que si yo me gano 10 millones y yo falto, pues a mi familia le van a quedar 10 millones de pesos. No, también se tasa de la misma manera que la pensión de invalidez durante el tiempo. Perdón, me regreso. Entonces, si yo lleva
Por ejemplo, 21 años cotizados, el porcentaje promedio va a ser de 61.50%, es decir, de 6.150.000 pesos. Uy, Oscar, pero mi familia está acostumbrada a vivir con 10 millones de pesos. Por eso es importante ir revisando qué pasaría ante cualquier contingencia. Si yo quiero que mis hijos sean huérfanos o sean herederos, es una sencilla letra, que es la H, pero le cambiamos el significado. Y eso es algo que muchas veces no hacemos. Y por eso cuando llegan, como siempre estamos bien en el adagio popular en Colombia, si yo estoy bien no lo necesito, pero es que los accidentes suceden. Lo vemos ahorita, estamos en medio todavía de una pandemia de gente que se ha ido y estaba muy bien. ¿Sí? Entonces la pensión de supervivencia es el derecho que tienen los integrantes del grupo familiar del afiliado fallecido que al momento del siniestro cumplan con los siguientes requisitos establecidos por ley. Ahora, es importante tener presente que al cónyuge o compañero permanente le va a quedar un salario vitalicio, ¿sí? A ese cónyuge temporal, las novias que vivían en unión libre, que sean menores de 30 años y los hijos menores de 18 años también van a tener esa pensión hasta los 18 años. Ahora, si los hijos están en etapa de universidad, entre los 18 y los 25 años, van a seguir recibiendo también pensión, máximo hasta los 25 años. Pero si tiene hijos en condiciones de invalidez o discapacitados, siempre van a recibir vitaliciamente esa pensión. Si no existen los anteriores, en este caso se le va a entregar la pensión si hay padres dependientes económicamente o hermanos en condición de discapacidad, van a recibir esa pensión. Si no hay dependientes, era lo que les comentaba que podría suceder, es que si la persona estaba en Colpensiones, se iban a perder esos dineros. Si estaba en el fondo privado, lo que hacían era una devolución de saldos a, en este caso, los primeros beneficiarios, si son papás, o hermanos, o tíos, o los que se demuestren. No sé si hasta acá alguna pregunta, Daniel. No, doctor Oscar, siguen nuestros asistentes pendientes. Muy callados, Sí, señor. muy tímidos. Bueno, permítame un momento. Hay que tener presente en nuestra realidad laboral se presentan muchos casos como los siguientes. En promedio, un colombiano cotiza a la seguridad social en su vida laboral. Doctor Oscar, bueno, ¿Sí? tenemos una que si es tan amable puede repetir lo de devolución de saldos y la otra pregunta al ingeniero Juan Andrés Reverén, en Colpensiones la pensión no se hereda. Sería si ahí, para darle primero respuesta al ingeniero, claro, ingeniero, la pensión sería si hay dependientes económicos, ¿sí? Aquí vuelvo a ser muy enfático. Entonces, yo estoy casado, tengo mi hija 3 años, en ese caso, el 100% de mi pensión de lo que se liquide, el 50% va a ser para mi esposa y el 50% va a ser para mi hija. Para mi hija va a ser hasta los 18 años y si en los 18 años está aún dependiendo económicamente, máximo va a ser hasta los 25, para mi esposa va a ser de por vida. Pero si yo estoy en este momento soltero, no tengo hijos y fallecí y nadie depende económicamente de mí y estoy en Colpensiones, esa pensión se va a perder, ¿sí? Es decir, ese dinero. Pero si estoy en el fondo privado y tenía en ese momento unos saldos de 60, de 70 millones, esos 70 millones se le van a entregar a mis papás. Mis papás están muertos, a mi hermano está muerto, a un tío, mi tío está muerto, a un primo, y así sucesivamente hasta que alguien lo reclame. Ustedes no se alcanzan a imaginar la cantidad de dinero que se pierde porque las personas
dicen, no sé, yo creo que nunca cotizó, puede que en algún momento hubiera cotizado y está ese dinero. Y ese dinero se pierde, porque muchas veces las personas no lo reclaman. Entonces, digamos que hay que revisar, ingeniero, pero en general, si usted está casado, tiene hijos, esa pensión es heredable claramente. Es tan ¿Y amable, cuál era la ingeniero. otra pregunta, Daniel? Ingeniero Oscar. La otra era repetir lo de la devolución de saldos y después le habilitaremos el micrófono al ingeniero Juan Andrés. Ok. La devolución de saldos sucede frente a qué. Vamos a suponer que yo soy un fondo privado y yo trabajé promedio 27 años y acumulé un capital de 180 millones. Yo cumplí el tiempo, pero no cumplí el capital. ¿Cuánto es el capital en promedio debe uno acumular a hoy, precios de 2021? Un capital entre 280 y 300 millones de pesos. ¿Sí? Como tengo 180 millones, me van a dar la opción de, bueno, ya que cumplió el tiempo, pero no le alcanzó, hay dos opciones. O le devuelvo la plata o hacemos por el fondo de garantía mínima y se queda con un salario mínimo. Muchas personas que dicen, no, pues yo más bien voy a coger esos 180 millones, voy a invertir en finca raíz. ¿Por qué? Porque me puedo estar cobrando una mesada adicional más bien de arriendos de un salario mínimo, por ejemplo, o un poco más de un salario mínimo. Y en caso de que yo fallezca, pues ese patrimonio le va a caer a mi familia. ¿Sí? O que también puede suceder, personas que dicen, no, yo trabajé en realidad en toda mi vida porque yo tenía trabajos de 6 meses, cotizaba 6 meses, volvía a quedar sin trabajo, después trabajaba 4 meses y así sucesivamente nunca tuve una estabilidad laboral que me permitiera llevar pues un régimen, un, rec, un total de aportes al sistema de manera regular y en sumado todo ese tiempo pues no me dio más de 15 años. En ese caso pues no cumplí el tiempo, no cumple el capital, en ese caso pues hay una devolución de saldos, es decir, le devuelven a la persona los saldos. Ay, Oscar, pero si no está en fondo privado, si no está en Colpensiones también devuelven los saldos, que es una indemnización sustitutiva y es llevarle el dinero sin ningún tipo de rentabilidad, solo se le indexa y se le lleva valor futuro. ¿Sí? Entonces, por eso siempre es necesario ir haciendo el ejercicio de cómo me quiero pensionar, qué estoy haciendo, cómo lo estoy haciendo. Si yo estoy en fondo privado y me arriesgué por fondo privado, cómo está la rentabilidad, está perdiendo, está ganando, en qué tipo de fondo estoy, si estoy en un fondo riesgoso, moderado, conservador, ¿sí? Que eso es algo que nunca revisamos. Por eso es importante y voy a quedar muy feliz si esta charla, por lo menos hoy o este fin de semana, cogen su extracto o cogen eh, en una hoja y dicen, bueno, ¿qué quiero yo para mi pensión? Si yo llego a faltar, ¿qué quiero para mi familia? ¿Cómo lo quiero? Y en base a eso empezar a trabajar en eso, porque la vida pues va a seguir pasando. No es necesario dejar porque en el adagio popular, ay, no pases a Colpensiones cuando falten 10 años, no a todo el mundo les conviene, ¿sí? Asimismo, no a todo el mundo le conviene estar en fondo privado. Por eso es necesario siempre hacer un ejercicio personal, porque las pulgas de mi vecino no son las mismas que las mías, ¿sí? Daniel, ¿quién tenía una pregunta? El ingeniero, El ingeniero Juan Andrés, le vamos a habilitar el micrófono. claro que sí. Ingeniero Juan Andrés, muy buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, Oscar, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Usted cómo ha estado? Bien, señor, gracias a Dios. Muchas gracias por estar la tarde de hoy. Muy amable, no, señor, muy pendiente de su charla. Yo quería hacerle una pregunta, y no me quedó claro cuando usted decía que cuando uno se pensiona, la esposa hereda el 50% y el otro 50% es para los hijos. Pero si los hijos son mayores de 24 años, ¿el porcentaje de la esposa sigue siendo el 50% o se queda con el 100%? No, ahí se queda con el 100%. Y eso es en el pensión de sobreviviente, ingeniero. Si usted llegó a Sí. su pensión por vejez, eso ya le queda a su merced y ¿qué va a suceder? Pues usted lo va a disfrutar hasta que esté en vida. Si usted llega a faltar,
ya pues en ese caso pasa a su esposa, ¿sí? Entonces digamos que las personas muchas veces dicen, ah, pero entonces se murió el esposo, la esposa quedó sin recursos, no, porque es dependiente económicamente, le sigue quedando a ella, ¿sí? Hasta que ella, por eso digamos que hubo, haciendo un paréntesis, hubo una modificación importante en la ley 100. Es que Colombia se caracterizaba por tener muchos regímenes de pensión. No sé si de pronto en su familia usted tenga pensionados de Ecopetrol, de Cajanal, de Caprecón, del Seguro Social, del Magisterio. Bueno, había cualquier cantidad, ley 20, ley 25. Entonces, vimos personas que trabajaron en Telecom y a los 50 años ya se pensionaron, ¿sí? No, pero Oscar, trabajaron. Sí, claro. Lo que pasa es que, ¿qué hizo esto? ¿Qué estaba haciendo esto? Que la base, que el sistema ya no fuera piramidal, sino fuera más bien rectangular. Y es más, en estos momentos ya se está volviendo como un conito. ¿Por qué? Porque tenemos muchos pensionados y en la base, que debería ser lo más amplio, tenemos muy pocas personas aportando. ¿Por qué? Por la informalidad laboral que hay, por el tipo de contratación, bueno, por muchas cosas. Y por eso es que el Estado le toca subsidiar cada vez más y más y más, ¿sí? Porque precisamente venimos de esos sistemas anteriores que llevaron a que el sistema pues entrara en un colapso y sufriera esa modificación. Ahora, ¿qué es importante? Siempre pues ir revisando, ¿sí? Porque precisamente lo que yo le decía es, si usted está en un fondo privado, hay que revisar cuánto quiere usted de vejez, por ejemplo, ¿sí? Cuánto quiere dejarle a su esposa si usted llega a faltar. Entonces, digamos que estos ejercicios ingenieros siempre son muy bonitos hacerlos, con toda la sinceridad, ¿no? Porque no inflar cifras ni nada por el estilo, sino ser conscientes de con cuánto me veo yo y cómo me quiero ver yo en la vejez. No sé si con eso respondí su pregunta, ingeniero, o tenga alguna adicional. Sí, quisiera preguntarle si, por ejemplo, hay una nieta o nietos de los hijos mayores de 24 años, ¿tienen derecho a la pensión, a algún porcentaje? Si dependen económicamente de usted, se lo voy a contar así, ya por una realidad familiar que tengo. Yo tengo un primo que se caracteriza por no ser responsable y él tiene, pues tuvo un hijo, pero nunca respondió. Mi tío es el que responde económicamente. Está legalmente que él depende económicamente. En este caso, si mi tío llega a faltar, pues a Samuel le va a quedar una pensión, pero hasta los 25 años. Pero hay que mostrar que depende económicamente de usted. O sea, necesita uno tenerlo documentado para poder hacer el reclamo ante Colpensiones o el fondo que sea. Claro, hay que demostrar que usted le paga el colegio, que él vive con usted o que usted le da una mesada. Todas estas situaciones que usted le paga la salud, por ejemplo, o que usted lo tiene incluido en su, en su, en su sistema de salud, registrado en su EPS como dependiente suyo, digamos ahí, ¿sí? Porque Sí, muchas porque personas, de pronto puede ser que no le costee todos los gastos, es decir, el papá o la mamá le den mucha parte, pero yo le esté pagando alguna otra cosa. Entonces, ¿esa sola parte podría demostrar dependencia? no, porque ahí ya digamos hay una dependencia principal de por parte de los papás. Entonces, en este caso, hay que revisar en qué porcentaje, pero digamos los abuelos siempre son muy bonitos con los nietos y le aportan, pero si Sí. los papás generan ingresos, entonces hay personas, también se puede dar el caso, usted le puede dar dinero a su mamá, ¿sí? Su mamá en teoría podría depender económicamente de usted, pero por ejemplo ella tiene una cuenta bancaria donde tiene ingresos, ahí pues digamos se demostraría que ella no depende económicamente de usted. ¿Sí? Entonces, por eso es necesario siempre revisar cada caso en especial y cómo sería cada situación específica. Bueno, otra pregunta, Oscar. Si uno Sí, sí. ya pensionado por vejez se accidenta o tiene un accidente, ¿eso varía su condición de pensionado? No, no. La única condición donde se vuelve a revisar es si yo me pensioné antes de la vejez, yo me pensioné por invalidez, se puede revisar
cómo hubiera sido mi pensión de vejez. Y si alguna de las dos es más favorable, siempre se va a tomar la más favorable. Es lo mismo que a las personas les dicen, de pronto usted ha escuchado en su círculo social o en el adaje popular que dicen, ay no, es que el Colpensiones siempre toma el promedio más bajito, no, siempre toma el más alto, ¿sí? Sí. ¿Qué es lo que pasa por lo general? Pues que siempre faltando los últimos 10 años es cuando uno está ganando mejor, ¿sí? Cuando uno empezó a laborar, pues uno se está dando, como dicen coloquialmente, dejando a conocer. Entonces, pues uno tenía ingresos de un salario, de 2 salarios, de 3 salarios. Ya, por ejemplo, en caso de ustedes, los ingenieros, ya después de maestrías, especializaciones, pues ya empiezan a facturar mucho más. Y ya cuando llegan a su recta final, pues ya están teniendo unos ingresos bastante importantes. Por eso, digamos, en general, siempre las personas con pensiones siempre le toman el promedio de los últimos 10 años, ¿sí? Pero esto también es equitativo porque hay personas que, por ejemplo, pudieron ganar muy bien toda su vida laboral y sufrieron una calamidad que se quedaron sin trabajo a los 53 años, por ejemplo, 54. Y pues, ingeniero, usted es consciente que en Colombia ya una persona después de 50 años, para conseguir un muy buen trabajo, pues es un poco más complejo, ¿no? En este caso, pues la persona, digamos, no tendría muy buen promedio en los últimos 10 años, pues ¿cuál le tomaría? Le tomarían toda la vida, ¿sí? ¿Esto para qué? Precisamente siempre para buscar una equidad frente al tema pensional. No sé si tiene Ok. alguna otra pregunta. Sí, señor, muy amable, muchas gracias. Vale. Daniel, no sé si Eh, hay alguna otra pregunta. sí, le vamos a habilitar el micrófono a la señora Adriana Morales. Adelante, por favor, le puede dar clic a su micrófono. Hola Adriana, buenas tardes. Es tan amable, le da clic a su micrófono. No, de pronto puede tener conflicto con... Ella nos realizó una Con el pregunta tema. escrita. ¿Cómo puedo averiguar cómo sería mi pensión de vejez y de invalidez? Siempre es necesario hacer un ejercicio, buscar un tipo de consultoría, un tipo de acompañamiento que me permita validar si estoy en Colpensiones, cómo sería una persona que conozca el tema claramente, cómo sería mi pensión de invalidez, cómo sería mi pensión de sobreviviente, cómo sería mi pensión de vejez, cómo estoy preparado para esto, qué puedo hacer, cómo puedo disminuir los riesgos, ¿sí? Fundamentalmente esa es mi mayor recomendación, hacerlo de esta manera, buscar un análisis personal donde se revise cuánto capital hay, cuánto está previsto, cuánto hay de fondo provisional, cuánto hay de bono pensional. Si yo estoy en Colpensiones, ¿cómo sería el promedio? ¿Cuánto sería el porcentaje? ¿Cuántas semanas acumularía? Bueno, digamos que son tantas cosas, Daniel, que sí es necesario revisarlo, si sea una sola vez en la vida, pero tenerlo claro precisamente por lo que les decía al principio, nadie planea fracasar, pero se fracasa por no planear, ¿sí? Entonces, Ya le podemos habilitar el micrófono a la señora Adriana. Adelante, por favor. Muchas gracias. Oscar, ¿cómo podría, pues ya que haces esas preguntas tan importantes que de verdad a veces no nos hacemos de pensar en ese futuro pensional, a veces pues uno no se preocupa por eso, o qué podría yo hacer para construir una mejor pensión o se debe hacer, o sea, eso se puede consignar, por ejemplo, si estoy en Colpensiones, ¿podría yo hacer algún aporte adicional? O bueno, en el fondo privado, ¿cómo podría yo como mejorar esa pensión? esa brecha pensional, claro, Esa Adriana, brecha buenas pensional, tardes. gracias. Mira, con Colpensiones pues no hay manera como tal de hacer un aporte, sería hacer un aporte como independiente, es decir, otro salario, pero mi recomendación siempre es hacer aportes voluntarios, ¿sí? Que son prever unos fondos adicionales
como recursos que me permitan, ya sea en la vejez, hacer planes de retiro, lo que en Estados Unidos se conoce como un retirement plan, en Colombia también se maneja. Lo que pasa es que no lo manejamos muy, muy coloquialmente, o que no se maneje mucho. ¿Por qué? Porque las personas siempre nos vendieron la idea de no nos vamos a pensionar, entonces eso yo no me voy a pensionar, pero sí es que, claro, puede que no te pensiones, pero vas a llegar a viejo. Entonces, ¿cómo quieres llegar a viejo? Entonces, mi recomendación es que revises hacer aportes voluntarios de pensión o un plan de retiro complementario sumado a tu panorama pensional, si ya sea en fondo privado o en Colpensiones, cómo lo disminuyes estando en cada uno de estos regímenes, ¿sí? Porque no es lo mismo una pensión de Colpensiones, por ejemplo, para una persona que gane 10, que puede ser un promedio de 6 millones, o en un fondo privado para esta misma persona puede ser 2 salarios mínimos, ¿sí? Entonces, por eso es necesario revisar cada escenario y que tú te sientes y revises cuántos años tienen tus hijos, cuánto les falta para terminar para su educación superior, si faltaras hoy, cuánto capital necesitarías para esto, cómo sería la pensión de sobreviviente para ellos hasta los 23 años, si te incapacitas, cómo sería la pensión, cómo afectaría a tus hijos, cómo los puedes complementar. Entonces mi recomendación siempre es hacer un ejercicio, pero en especial buscar planes complementarios. ¿Para qué? Para disminuir estos riesgos, ¿sí? Ok, muchísimas gracias. Muy Vale. valioso. Gracias. No sé si alguna otra pregunta, Daniel. Sí, nos escribe la señora Paola, ¿qué pasa en el caso de los docentes de magisterio? ¿El mismo sistema? No, ellos tienen un sistema especial que sí es muy bueno, ¿sí? Digamos, ellos sí tienen el sistema pensional del magisterio aún, entonces, digamos, ellos sí funcionan completamente diferente. Por el momento no tenemos más preguntas. Listo, entonces voy a terminar como con estas últimas casos de nuestra realidad laboral. Es que el 45% de la población colombiana tiene un ingreso menor a de un salario mínimo, el mismo 45% de la población colombiana. El 66% de los colombianos cotizan por un salario mínimo y el 18% hasta 2 salarios mínimos, es decir, un 84% promedio. Solo 2.4 millones de colombianos cotizan regularmente 12 meses al año. Esto, lo que comentábamos, la informalidad laboral, ¿sí? Es decir, que en la actualidad es como de un 89%. De 23 millones de personas en la edad de producir, o sea, en la etapa laboral fuerte, solo 6 millones cotizan a un fondo privado y 2.5 millones en un fondo público, es decir, el 37% de ese 100% solo cotizan alguno de los dos regímenes, ¿sí? Ahora, era lo que me mencionaba Adriana, cómo se puede cubrir la brecha pensional, y es precisamente cuánto tengo hoy de ingresos actuales, cuánto voy a recibir. Eso es necesario revisarlo. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, ya sea por invalidez, por sobrevivencia o por vejez, va a faltarnos ese centavito para el peso. ¿Para qué? Para complementar eso que ya hoy en mi familia estoy acostumbrado a vivir. Ahora, Daniel, quiero pedirte un favor, y es que alguna de las personas nos den la oportunidad de hacer un ejercicio pensional. Aquí acudo con nuestro especialista, con el doctor José Vivas, para que nos hagamos un ejercicio cortico, pequeño, en estos últimos minutos que nos quedan, para que una persona que tenga esa duda de, bueno, mire, yo me gano 10, ¿cuánto sería mi pensión? Yo me gano 5. Entonces, no sé, Daniel, ¿quién de nuestros participantes nos quiere hacerse ese ejercicio? Ingeniero, doctor Oscar, le damos paso al señor José Vivas. Sí. ¿Sí? Sí, por favor. Sí, para hacer el ejercicio. Y alguien del público que quiera conocer cuál es su brecha pensional, cómo sería su pensión, que por favor se ofrezca voluntario para hacer el
el ejercicio. En este momento, el asistente que desee realizar este ejercicio puede dar clic a su monita o escribirnos. Oh, La señora Paula puede, en este momento tiene el micrófono abierto. ok. ¿Qué les digo? ¿Empiezo por dónde? ¿Por el Hola ingreso? Paola, ¿cómo estás? Sí, mira, digamos que Hola. básicamente, ¿cómo estás? Mi nombre es José Vivas. Hola, José. Bueno, Paola, gracias por participar del ejercicio. Básicamente lo que queremos hacer en este momento es un ejercicio muy básico y es conocer el dato general de ese promedio por el que has venido cotizando. Este es un simulador muy sencillo, pero muy aproximado a la realidad, que quizás no nos va a permitir analizar año tras año, porque esto tomaría mucho más tiempo, tocaría revisar tu extracto y la cantidad el monto que tienes en este momento acumulado en tu fondo de pensiones para podértelo hacer de manera muy detallada. Sin embargo, quiero empezar preguntándote en qué fondo estás cotizando actualmente. Venir. Ok, estás en un fondo privado. Entonces, fondos privados, como bien les explicó Oscar, pertenece al régimen de ahorro individual con solidaridad, lo que conocemos como los RAIs, que hay 4 fondos privados. Entonces, el ejercicio que vamos a hacer contigo es hacer una proyección, ¿sí?, con el promedio de este ingreso base de cotización que tendrías al finalizar tu ejercicio laboral de los 23 años que mencionaba Oscar. Hoy en día, Paola, ¿por qué monto estás cotizando? 2.100.000. Perfecto. Si nos remontamos, ¿cuántos años llevas cotizando? Uy, como desde los 20. Ok, ¿y hace cuánto estás cotizando para no hacerte la pregunta incómoda? Discúlpame de la edad. A los 24. ¿Tienes A los 24? 24 empecé a cotizar. No, a los 24 años empecé a cotizar. Ok, ¿y qué edad tienes en este momento? Para hacerla más fácil la pregunta. 44. Ok, llevas 20 años cotizando, ¿de acuerdo? Ujú. Perfecto. No, Si hacemos perdona, un... a los 21. A los 21, disculpen. Ok, perfecto. Quiere decir que llevas 23 años cotizando. Llevas los 23 años que exige un fondo privado, ¿correcto? Si nosotros sacáramos un promedio, Paola, de ese monto por el que tú recuerdas más o menos por el que has cotizado, ¿qué monto sería? ¿Los mismos 2.100.000, un valor inferior, un valor mayor? Yo creo que un valor inferior. Ok. ¿Por qué monto estamos hablando? Más o menos 1.500.000, 1.800.000. 1.800.000. Ok. Entonces, en este ejercicio, si tu promedio del ingreso base de cotización hubiese sido durante los 23 años de 1.800.000 pesos, como bien lo decía Oscar, una persona para pensionarse al menos con un salario mínimo en Colombia en un fondo privado necesita tener entre 280 millones y 300 millones de capital acumulado y tener esa mesada pensional de un salario mínimo. En el caso y en el escenario que nos acabas de plantear, donde has cotizado por 1.800.000 pesos en esos 23 años y entendiendo que te faltan años por cotizar, etcétera, pero en esos 23 años sacando el promedio, el capital que en este momento hay acumulado es de 143 millones. Quiere esto decir que una persona llegando en estas condiciones a su edad de pensión, que no cumple el requisito del capital, habiendo cumplido, por ejemplo, semanas, no tendría derecho a la pensión y lo que procedería sería la devolución de saldos de la que nos comentaba Oscar. Ahora, esto tiene un rendimiento proyectado del 5%, entendiendo que los fondos en Colombia no todos tienen los mismos rendimientos y tienen algunas variables dependiendo del tipo de fondo en el que estén estos dineros en ciertas edades donde están estos dineros. Porque los fondos, digamos que mantienen en distintos portafolios el dinero dependiendo del año o los años que te faltan para pensionarte. ¿Sí? Este sería un ejercicio real tuyo, Paola. ¿Crees que es un escenario alentador para lo que quieres proyectar para tu vejez? No, para nada. Ok, perfecto. Yo coincido con lo que te mencionaba Oscar. Digamos que hay un grupo, y aprovecho para decirlo, de consultores expertos en este tema que te van a poder orientar perfectamente para mirar de manera mucho más detallada tu escenario y poderte brindar algunas opciones para que tomes decisiones financieras más oportunas que impacten positivamente esa edad de pensión a la que con toda seguridad vas a llegar. José, ¿me harías un favor y le puedes Sí, hacer el escenario con Colpensiones, por favor? claro que sí.
Ahora, Paola, si estamos en Colpensiones, porque en Colpensiones también hay muchos mitos, y Oscar ya les marcó las diferencias de por qué conviene más un fondo privado o por qué conviene mucho más el régimen de prima media, que es Colpensiones, que es el fondo público. Lo que pide Colpensiones en este momento es básicamente tener en los últimos 10 años 3.600 días de cotización. Eso equivale que por año estamos hablando de 360, por eso se habla de los últimos 10 años. Si nosotros hiciéramos este mismo ejercicio, donde los últimos 10 años por los que tú cotizaste, porque hoy en día estás por 5, digamos que tuvieras un ingreso hoy de 2 millones, ¿me dijiste 2 millones cuánto, perdón? ¿100? 200, sí. 2.700, perdón. Perdóname, 2.700. Ok, entonces te voy a plantear dos escenarios. Supongamos que solo el último año tuviste un ingreso de 2.700.000, ¿sí? El ingreso base de cotización es por lo que hoy en día estás cotizando. De cotización, el ingreso base de liquidación es el promedio de esos últimos 10 años que yo te mencionaba. Si tú esos últimos 10 años, pasándote a Colpensiones, porque en Colpensiones necesitas llegar a los 57 años y tienes 44, es decir, que si tuvieras los últimos 10 años cotizando por 2.700.000, la base que toma Colpensiones para hacerte un promedio inicia en un 65% de ese ingreso base de liquidación, que equivale a 2.700.000. ¿Quiere esto decir que Colpensiones no te haría esa indemnización sustitutiva en este caso si cumples esos requisitos, que los vas a cumplir de las 1.300 semanas, sino que tendrías una mesada pensional de 1.755.000 pesos, a diferencia del régimen privado en el que estás, que te haría una devolución de saldos? Ahora, si tu escenario hubiese sido el de 1.800.000, por ese mismo 65%, tu escenario sería una pensión, una mesada pensional de 1.170.000 pesos. Sin decirte cuál fuera mejor que el otro, a ti, ¿qué escenario te permitiría tener una mejor calidad pensional, Paola? Pues, viendo el escenario que tú me estás mostrando, y acá me surge una duda, aquí me hablas de mesada pensional, en este no puedo yo retirar saldos, ¿o sí? No, el régimen de prima media, recuérdate que es un régimen público, ¿sí? En el que tú no dispones de los dineros, tú no puedes disponer de los dineros, y en el fondo privado, la manera para que a ti te hagan la devolución de saldos es que no cumplas el capital o que no cumplas las semanas. Es la manera para que puedas retirar el capital. Es diferente como Claro. que tú tengas un dinero e ir a un banco y decir, ¿sabes qué? Entrégame el dinero ya. No funciona de esa Pues manera. en ese orden de ideas tendría que aumentar mi ingreso base liquidación para poder mejorar la mesada por Ok, cualquiera de los dos lados, pero si fuera en este caso, me quedaría con los saldos del privado para ok, hacer lo que dijo el señor Oscar, invertir. ok. Y fíjate que hay una manera adicional que también el equipo de consultores te podría mostrar, y es que las personas contemplan la construcción de una pensión en la gran mayoría de veces únicamente a través del sistema pensional de Colombia. Y existen otras herramientas financieras que te permitirían disfrutar de una mejor calidad en lo que llaman que en Colombia vejez, con una mejor calidad de vida a tu edad de pensión. Ok, gracias. Vale, Paola, gracias a ti. Listo, Oscar. Oscar, le vamos a habilitar el micrófono al ingeniero Manuel Oñate. Claro que sí. Ingeniero, muy buenas tardes. Ingeniero, ¿es tan amable? ¿Le da clic a su micrófono? Ingeniero Manuel. Buenas tardes, Adelante. ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, señor. Sí, ingeniero, buenas tardes, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Es que yo quisiera, digamos, hacer una consulta por mi caso. Yo tengo un ingreso base aproximado de 8 millones. Tengo 46 años y tengo en el fondo, estoy en el régimen RAIS. En el momento tengo como aproximadamente, digamos, ¿De saldos? de saldo como unos 300 millones, como 320 más o menos. Entonces, estos días tomé la doble asesoría y lo que me dice el rey, porque además tengo 4 niños y la niña menor me tiene 4 años.
Entonces, lo que me dijo mi fondo privado es que creo que me pensionan con aproximadamente 2 millones algo, es demasiado bajo. Entonces, pues estaba realmente pensando en pasarme al régimen de prima media. Claro que sí. ¿Qué fondo es, ingeniero? Perdón la Es pregunta. Colpensiones, perdón, Colfondos. Colfondo. Ok. José, ¿anotaste el ingreso? Sí, actualmente el de ingreso base de cotización es de 8 millones. Es de 8 millones. Actualmente, Tiene 320, sí. millones. Ajá. Efectivamente, ingeniero, sería la mesada en promedio dos salarios mínimos. Fueron muy honestos, la verdad. Hay otros fondos que le dicen a la gente, no, son 5, son 6, y no. En promedio para una persona de su ingreso son 2 salarios. José, ¿cuánto sería en Colpensiones? De entrada a la base, sería un promedio del 65. Ahora, ingeniero, tiene que tener presente que si usted supera los 26 años, ¿sí?, que son las 1.300 semanas, por cada año adicional Colpensiones le va a sumar a usted un 1.5. ¿Hasta qué? Hasta llegar al tope del 80%. Si usted supera este tope, Colpensiones no lo va a pensionar con más del 80%. Bueno, y yo tengo, digamos, perfecto, yo tengo una pregunta adicional, por ejemplo, creo que yo tengo 1.150 semanas acumuladas a la fecha, me faltarían creo que como unos 4 o 5 años para... 3 años básicos. Correcto. Entonces yo tengo una pregunta, o sea, ¿qué pasa, digamos, si, por decir algo, la compañía en la que trabajo dentro de 3 años me dice ya no más, no va más, y yo no vuelvo a cotizar, sino hasta que ya me presente al seguro a los 62 años a reclamar la pensión? Ellos, ¿qué tomarían, digamos? Obviamente yo haría todo lo posible para seguir cotizando los años que me faltan y completar las 1.300 semanas, porque si no, no habría... Ellos, si uno completa las 1.300 semanas, digamos a los 50 años, en mi caso, cuando uno se presenta a los 62 años, ¿qué ingreso hace de cotización tendrían ellos para hacer esos? Ese van a tomar el ingreso el último, pero aquí le voy a decir algo y usted al principio me dijo algo muy importante, es que tiene una niña de 4 años. Ujú. ¿Cuánto le falta a su bebé para llegar a la universidad? Promedio de 12 años. ¿Sí? Sí. Si lo revisamos de la siguiente manera, claro, ingeniero, usted podría dejar de cotizar porque usted ya acumuló las 1.300 y usted puede dedicar a esperar la pensión de vejez. Pero, Ujú. ¿qué sucede, ingeniero, si pasan 5 años y usted falta y usted muere? Sus hijos no van a quedar con pensión porque recuerde que la condición, ya sea en fondo público o en fondo privado, es que usted esté cotizando los últimos 3 años para acceder a esta pensión. Entonces, en este caso, usted dejaría a su familia es con una indemnización sustitutiva y los dejaría sin mesada pensional, es decir, sin pensión. Uf. Entonces, en este caso, digamos, creo que usted afectaría bastante a su familia. Y claro, y usted va a encontrar ingeniero, contadores que le van a decir, no, pero tranquilo, eso mejor no cotice usted como independiente porque mire, le toca dar mucho. Yo le hago una pregunta y se la hago a todas las personas. Los contadores se hacen cargo de las familias de nosotros cuando no estamos. Esas son preguntas que creo que los 15.000 papás, en promedio de esos 15.000 huérfanos, no se hicieron. ¿Sí? Uf. Porque quedaron, son cifras pasecolas. Son 15.000 huérfanos que hoy hay en Colombia a raíz de solo el COVID. Ahora calcule cuántos hay a raíz de un cáncer, de accidentes, de muchas cosas. ¿Sí? Por eso es necesario siempre revisar de manera personal cómo quiero, qué quiero, cómo tomar una decisión de la mejor manera. Cualquier persona le diría, claro, ya completó las 1.300, se ahorra usted ese 16%. ¿Para qué lo sigue aportando? Más bien eso lo puede invertir en algo.
Y si usted falta, ingeniero, ¿qué pasa con su niña de 4 años? Claro, Y no hablemos de los otros 3. sí, de acuerdo. ¿Sí? Entonces sí, lo importante es poder revisar, pero en ese caso, para darle la respuesta, sí, usted podría dejar de cotizar, pero se arriesgaría a quedarse sin pensión de sobreviviente o de invalidez. ¿Sí? Y eso aplica para cualquiera de los dos fondos. De los dos regímenes, sí. En esto sí tengo que ser muy claro. Pensión de invalidez y pensión de sobreviviente actúa completamente igual, ya sea en fondo público o en fondo público o en fondo privado. Pero igual, digamos que en el privado, si hay un saldo, pues harían la devolución, ¿no? Igual en el fondo público, es una indemnización sustitutiva. Ok. Sí, pero ahí no dan, No hay digamos, mesada pensional. no, y no dan las ganancias que, ¿cómo se llama? Las rentabilidades que pudo haber generado el dinero en el tiempo, exactamente. Correcto, ellos devuelven, creo que diste un peso, te devolvemos el peso, así lo haya hace 10 años. Sí, esto se llama una indexación a los índices de precio del consumidor. Lo llevan a valor futuro, ¿para qué? Para que digamos que el dinero no se devalúe. Los fondos, pues en este caso sí genera una rentabilidad, pero lo que decía el doctor José Gabriel, es importante también tener presente en qué fondo estuvo, porque no todos los fondos suelen dar rentabilidades positivas. ¿Sí? Y más si, por ejemplo, el asesor que me trasladó, por ejemplo, a un fondo, no sé, pongámoslo protección, me puso en un fondo riesgoso. El solo nombre lo dice todo. Si el fondo es riesgoso, hay mucho riesgo también de generar pérdidas. Sí, claro. No sé si con esto respondí su inquietud, si tiene alguna otra inquietud, ingeniero. Pues sí, o sea, es que vuelvo a quedar, si uno ve los dos fondos, algunos, o sea, tienen ventajas sobre el otro, porque vamos que la ventaja más clara, pues en mi caso, del régimen de prima media, pues es la mesada pensional, que va a ser el doble, casi el triple, con Colpensiones versus el régimen de ahorro individual. Sí, Entonces, señor. pues digamos que ahí ya tomaría la decisión, obviamente todavía tengo unos años para tomar la decisión final de pasarme o no al fondo ya final, porque los últimos 10 años ya no puedo cambiarme. Sí, cuando cumpla los 51 años, sí, los 52 ya después no tiene retorno, como se dice coloquialmente. Mi invitación sería que pudiéramos revisar, si quiere un tema más al detalle, también que revise el tema de un plan alternativo, de plan de retiro para que complemente y adicional a eso, pues mirar todos los escenarios. Sé que acá hay un poco el tema del tiempo ya nos está afectando, pero si quiere, ya vamos a poner nuestros números, nuestro WhatsApp, para que usted tenga la posibilidad de contactarnos y sin ningún compromiso y sin ningún costo podemos hacer ese ejercicio, ¿sí? Ya más al detalle, Claro que sí, vale. Muchas gracias. ¿sí? Entonces, Daniel, ya para finalizar, dándole muchas las gracias pues a CIEM y me permito aprovechar este espacio para dejarles acá nuestro número de WhatsApp y nuestro correo electrónico. Va a ser un placer para nosotros poderles hacer un ejercicio sin ningún costo y sin ningún compromiso de cada uno de sus escenarios de pensión que les permitan a ustedes pues tener la tranquilidad de que de cómo están, hacia dónde van y qué van a conseguir en esos momentos no solo de contingencia, sino en esa vejez que al final del ejercicio pues todos siempre queremos vivirla de la mejor manera. No sé si alguna última pregunta, Daniel, o algo más adicional, agradeciéndoles de antemano por este espacio a CIEM y siempre dispuesto a lo que necesiten. Muchas gracias, doctor Oscar. Como lo dijo usted, para respetar el tiempo de nuestros asistentes, sí hay más consultas,
pero por el respeto a ellos y cumplir con el horario, vamos a dejar en este momento ahí. Agradecerle de parte de Hacienda a usted y a todos nuestros asistentes por acompañarnos. Hablaremos con usted, ingeniero, si podemos volver a retomar esta conferencia. Para las personas que quedaron de pronto con inquietudes, nos puedan ayudar en ese tema. Y agradecerles y desearles una feliz tarde, doctor Oscar. Y será para nosotros un placer acompañarlos no solo en estos temas, sino si también quieren revisar temas de inversión, una clase en temas de fondos de inversión, con muchísimo gusto, que ya que están de moda, para que tengan un poco más conocimiento de estos temas. Y siempre sin ningún costo y sin ningún compromiso. Bueno. Muchas gracias, doctor Oscar, y al doctor José Vivas. Una feliz tarde para usted y para todos nuestros asistentes. Para todos, y un placer acompañarlos el día de hoy. Dios los bendiga a todos. Gracias.